¿Te imaginas qué comían los marinos durante las grandes navegaciones? Sus dietas te sorprenderán. Prepárate para un viaje al pasado lleno de descubrimientos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, la vida de un marinero en el siglo XVI. Un viaje que podía durar meses, incluso años, surcando mares desconocidos. ¿Qué comías tú, en medio del océano, lejos de cualquier mercado o huerto? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Un misterio que encierra la historia de la alimentación en alta mar durante la época de las grandes exploraciones. La respuesta no es tan sencilla como podrías pensar. Olvídate de las imágenes románticas de banquetes y festines. La realidad era mucho más dura y la supervivencia dependía de una cuidadosa planificación y de la capacidad de conservar los alimentos durante largos periodos. El viaje en sí mismo era una lucha constante contra el hambre y la enfermedad, un desafío que moldeó la historia de la navegación. Piensa en la logística, transportar suficiente comida para alimentar a una tripulación durante meses, sin refrigeración, sin acceso a mercados frescos. La salazón de carnes y pescados era fundamental, una técnica milenaria que permitía conservar los alimentos durante un tiempo considerable. Pero, ¿qué más comían? Descubre con nosotros los secretos de la dieta de estos intrépidos exploradores, una historia tan fascinante como la de sus viajes. Piensa en el siglo XV, tú, un joven curioso. Europa, tras siglos de relativa quietud, está a punto de explotar. Nuevas rutas comerciales, la sed de especias y riquezas, y la ambición de expandir el cristianismo, están impulsando a reyes y reinas a financiar expediciones marítimas audaces. Es el amanecer de una nueva era, una época de descubrimientos que cambiará para siempre el mapa del mundo y la forma en que lo entendemos. Portugal, con sus navegantes intrépidos, da el primer paso. Bartolomeu Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza, abriendo el camino hacia las Indias. Cristóbal Colón, buscando una ruta occidental a las mismas Indias, llega a América, un continente desconocido hasta entonces para los europeos. Imagina la magnitud de estos eventos, el impacto en la vida de las personas de entonces. Estos viajes, aunque impulsados por la ambición y el anhelo de riquezas, marcan el inicio de un intercambio global sin precedentes. Nuevas plantas, animales, enfermedades y culturas se cruzarán, transformando irrevocablemente a Europa y al resto del mundo. Es el comienzo de una globalización incipiente, aunque brutal en muchos aspectos, que dará forma al mundo que conocemos hoy. Imagina, tú, en medio del océano Atlántico, en un barco del siglo XVI. El espacio es mínimo, la cocina, si es que se le puede llamar así, apenas un rincón con un fogón improvisado. El olor a salitre se mezcla con el aroma de la comida, una mezcla extraña que te acompaña día tras día. Las provisiones son escasas, la conservación de los alimentos un desafío constante. Piensa en la dificultad de mantener la carne fresca en un ambiente húmedo y caluroso, o en la lucha contra las plagas de insectos que amenazan con arruinar las cosechas. Las frutas y verduras frescas eran un lujo, reservadas para los oficiales o para ocasiones especiales. Tú, como marinero, probablemente te alimentabas de alimentos en conserva, bacalao seco, judías, lentejas, y mucho pan duro, casi incomestible. La dieta monótona y la falta de higiene a menudo provocaban enfermedades, una amenaza constante en esas largas travesías. El agua, muchas veces en mal estado, era otro problema. La escasez de espacio y la precariedad de los recursos limitaban las opciones culinarias drásticamente. La preparación de la comida era un trabajo duro, realizado en condiciones precarias. Imagina el balanceo constante del barco, el calor sofocante, la falta de espacio para moverse con libertad. Pero a pesar de estas dificultades, la comida era esencial para mantener la moral y la fuerza física de la tripulación. Era, en definitiva, la gasolina que impulsaba esas grandes aventuras, aunque a veces fuera una gasolina de baja calidad y con poco sabor. Piensa en la dificultad, meses en alta mar, sin acceso a mercados frescos. La clave era la conservación. Imagina a los marineros, expertos en técnicas ancestrales que marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. El salazón era fundamental, pescado y carne sumergidos en sal durante días, un proceso lento pero que alargaba considerablemente su vida útil. El olor no sería el mejor, pero era un sacrificio necesario. Además del salazón, el ahumado era otro aliado.
El humo, un conservante natural, impregnaba la carne y el pescado, dándoles un sabor peculiar y protegiéndolos de la putrefacción. También utilizaban técnicas de secado al sol y al viento, aunque esto dependía mucho del clima y la duración del viaje. Recuerda que cada gramo de comida era precioso. Las legumbres secas, como las lentejas y los garbanzos, eran un elemento básico en su dieta, ya que podían almacenarse durante largos periodos sin perder sus propiedades nutritivas. Los granos también eran importantes, aunque su conservación requería un cuidado especial para evitar la infestación de insectos. Piensa en la planificación meticulosa que esto requería, una logística compleja en un entorno tan hostil. La sal, tu aliada en alta mar. Imagina la escena, meses sin ver tierra firme, y tu despensa depende de la conservación. El salazón era la clave. Pescado, carne, todo se cubría generosamente con sal gruesa, un proceso que quitaba la humedad, y con ella, la posibilidad de que las bacterias se desarrollaran. Era un trabajo duro, pero vital para evitar enfermedades y asegurar la supervivencia de la tripulación. No era solo echar sal al tuntún, ¿sabes? Existía una técnica precisa. La cantidad de sal, el tiempo de curación, todo era crucial. Demasiada sal, y la carne quedaba incomestible. Demasiada poca, y se echaba a perder. Los marineros, verdaderos maestros de la supervivencia, conocían estos secretos a la perfección, transmitidos de generación en generación. Piensa en el sabor, sí, un poco fuerte quizás, pero era un sabor que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. La sal no solo conservaba los alimentos, también los protegía de plagas y parásitos. Era un escudo contra el hambre, una garantía de que la larga travesía no acabaría en tragedia por falta de víveres. Un pequeño grano de sal, un gran significado. Pero el salazón no era la única técnica. Imagina el aroma a madera humeante en la cubierta de la nao. El ahumado, una práctica ancestral, era crucial para conservar la comida durante meses en alta mar. Carne, pescado, incluso ciertas verduras, se sometían a este proceso, donde el humo, rico en compuestos químicos, actuaba como un escudo protector contra la descomposición. Este método no solo prolongaba la vida útil de los alimentos, sino que les confería un sabor único, ahumado, que seguramente ayudaba a combatir la monotonía de la dieta marinera. Piensa en el sabor intenso que adquirían las carnes, un toque diferente que hacía más apetecibles los largos meses de viaje. El ahumado era, en definitiva, una herramienta fundamental para la supervivencia. Además de la conservación, el ahumado ofrecía una protección extra contra las bacterias y los parásitos, problemas muy comunes en viajes tan largos. El humo, con sus propiedades antimicrobianas, actuaba como un conservante natural, reduciendo el riesgo de enfermedades. Así que, aunque la comida no fuera la misma que la de casa, al menos se podía confiar en que no te enfermaría. Pero la sal no lo era todo. Piensa en el sol implacable del trópico, secando todo a su paso. El secado era otra técnica fundamental para la conservación de alimentos en las largas travesías. Frutas, verduras, e incluso carne, se extendían al sol, convirtiéndose en un alimento ligero y duradero. Imagina a los marineros trabajando incansablemente, preparando la comida para los meses que pasaría en alta mar, un proceso lento pero vital para su supervivencia. Este método, aunque simple, era increíblemente eficaz. La deshidratación eliminaba la humedad, impidiendo el crecimiento de bacterias y hongos, enemigos mortales en un entorno con escasas posibilidades de refrigeración. Tú podrías pensar que la comida secada pierde sabor, y sí, es cierto, pero era preferible a la alternativa, la inanición. Era una elección entre un sabor menos intenso y la propia vida. Además del sol, se utilizaban otros métodos de secado, como el aire caliente o el humo. En ocasiones, combinaban técnicas, ahumando la carne previamente salada y secándola después al sol. De esta forma, se conseguía una mayor conservación, y en algunos casos, se añadía un sabor ahumado que hacía la comida más apetecible. Piensa en la variedad de técnicas que empleaban para asegurar su supervivencia, una verdadera lección de ingenio y adaptación. Pero el sol y la sal no eran la única solución. Imagina, tú, un largo viaje, meses sin ver una verdura fresca. El escorbuto, una enfermedad terrible causada por la falta de vitamina C, acechaba a los marineros. La solución, a menudo ignorada, eran los encurtidos.
Verduras fermentadas en vinagre, una forma ingeniosa de conservarlas durante meses, manteniendo parte de sus nutrientes vitales. El proceso era sencillo, aunque requería tiempo y paciencia. Se seleccionaban las verduras más frescas, se cortaban, se aderezaban con sal y vinagre, y se dejaban fermentar en barriles de madera. Este método no solo evitaba la descomposición, sino que también creaba un sabor ácido que, aunque quizás no fuera el más apetecible, era esencial para prevenir el escorbuto. Piensa en ello, una pequeña vasija con estos encurtidos era una lucha diaria contra la muerte. Así que, la próxima vez que veas un pepinillo encurtido, recuerda a esos valientes marineros. Sus viajes no solo abrieron nuevas rutas y expandieron el mundo conocido, sino que también representaron una lucha constante contra las enfermedades y la escasez. Los encurtidos, una simple solución, fueron una pieza clave en su supervivencia, una victoria silenciosa contra la amenaza del escorbuto en las inmensas aguas del océano. Pero, ¿qué comían exactamente? El pan duro, mi amigo, era el rey a bordo. Imagina un pan pesado, casi una piedra, horneado con harina de trigo, a veces mezclada con centeno o cebada, dependiendo de lo que pudieran conseguir. Se conservaba mejor que el pan fresco, aguantando meses en las bodegas, aunque su sabor, bueno, dejémoslo en que era un reto para el paladar. Este pan, a menudo llamado bizcocho o galleta de barco, era el pilar de la dieta. Se comía en cada comida, a veces remojado en agua o caldo para ablandarlo un poco. Piensa en ello como el equivalente a la base de tu plato de pasta, pero mucho más duro y menos sabroso. Era la energía básica que mantenía a los marineros con fuerzas para las duras tareas del día a día. La ración diaria incluía una cantidad considerable de este pan duro. Era tan importante que su peso y calidad se controlaban estrictamente. No era solo comida, era una cuestión de supervivencia. Un marinero sin su ración de pan estaba en serios problemas, y no solo por el hambre, sino también por la falta de energía necesaria para afrontar el trabajo agotador. Pero, ¿qué pasaba cuando el trigo escaseaba? Ahí entraba en juego la cebada, un grano más rústico, pero que te podía sacar de un apuro. Imagina el viaje, meses en alta mar, con provisiones limitadas. Si la cosecha de trigo había sido mala, la cebada se convertía en un sustituto esencial, aunque la harina resultante era más oscura y con un sabor más fuerte, algo a lo que te tenías que acostumbrar. La cebada era más resistente a las enfermedades y a las condiciones climáticas adversas, lo que la hacía una opción más confiable en ciertos territorios. Piensa en las dificultades de cultivar trigo en tierras áridas o con un clima impredecible. La cebada, por su parte, demostraba una mayor capacidad de adaptación, asegurando que al menos tendrías algo para hacer pan, aunque no fuera tan blanco y esponjoso como el que te gustaría. Así que, aunque el pan de trigo era el ideal, la realidad en alta mar era mucho más compleja. La cebada, con su rusticidad y resistencia, se convertía en un aliado fundamental para la supervivencia de los marineros. Era una garantía de que, incluso en las peores circunstancias, tendrías algo que te permitiera llenar el estómago y seguir navegando hacia lo desconocido. Pero la cebada no era lo único que te mantenía con fuerzas en esas travesías interminables. Imagina los botes de frijoles, lentejas y guisantes, ocupando un espacio mínimo en la bodega, pero aportando una energía descomunal. Estas legumbres, secas y resistentes, eran un tesoro nutricional, capaces de aguantar meses sin estropearse, un verdadero salvavidas en medio del océano. Piensa en la cantidad de proteínas que te proporcionaban esos humildes granos. Una fuente de energía lenta y constante, perfecta para mantenerte activo durante las largas jornadas de navegación. Además, eran una buena fuente de fibra, algo fundamental para evitar problemas digestivos en esas condiciones tan poco ideales. Y lo mejor de todo, ocupaban muy poco espacio. A diferencia de otros alimentos más voluminosos y perecederos, las legumbres secas eran ideales para viajes largos. Podías almacenar una gran cantidad de nutrientes en un espacio reducido, asegurando tu supervivencia durante meses. Un ejemplo perfecto de cómo la eficiencia era vital en la época de las grandes exploraciones. Pero la despensa de un marinero no se limitaba a las legumbres. Piensa en las pasas, los higos secos, las ciruelas. Una explosión de sabor y energía concentrada en pequeños paquetes. Imagina el bocado dulce de un dátil, un respiro en medio de la monotonía salada del mar. Esas frutas secas, aunque parezcan sencillas, eran una fuente vital de vitaminas y minerales,
esenciales para combatir el escorbuto y mantenerte fuerte durante meses en alta mar. A diferencia de las frutas frescas, que se echaban a perder rápidamente, las secas podían almacenarse durante meses sin perder sus propiedades. Eran un complemento perfecto a la dieta basada en cereales y legumbres, aportando un extra de energía y nutrientes que resultaba crucial para la supervivencia en esas largas jornadas de navegación. Te ayudaban a mantenerte alerta y a combatir la fatiga, algo fundamental cuando enfrentabas tormentas, escasez de provisiones o enfermedades. Recuerda que la vida en el mar era dura, y la alimentación era un factor clave para la supervivencia. Las frutas secas no solo proporcionaban energía, sino que también contribuían a prevenir enfermedades como el escorbuto, terrible mal que afectaba a muchos marineros. Su aporte de vitaminas y minerales era un escudo contra la debilidad y la enfermedad, un pequeño lujo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en esas condiciones extremas. Pero, ¿qué hay de la bebida más esencial? Imagina la sed insaciable después de semanas en alta mar, bajo el sol implacable. El agua, un tesoro más preciado que el oro, era racionada con extremo cuidado. Un sorbo era un lujo, un premio, una promesa de supervivencia. Piensa en la angustia de ver el agua potable escasear, la preocupación constante por la deshidratación, un enemigo silencioso que acechaba en cada viaje. La deshidratación era una amenaza constante, debilitando a los marineros, haciéndolos vulnerables a enfermedades. Una simple diarrea, agravada por la falta de líquidos, podía ser mortal. Por eso, cada gota se convertía en un símbolo de esperanza, una lucha contra la sed, una batalla por la vida misma. Tú, en su lugar, sentirías la misma presión y el mismo miedo. Las técnicas para conservar el agua eran rudimentarias pero cruciales. Se evitaba el desperdicio, se recogía el agua de lluvia con diligencia, se almacenaba en barriles de madera, protegiéndola del sol y la contaminación. Incluso se recurría a la destilación, un proceso lento y laborioso que garantizaba agua potable, aunque con un sabor peculiar. Cada método era vital para la supervivencia. Pero la sed no era el único enemigo en alta mar. Piensa en las condiciones insalubres a bordo, la falta de higiene, una auténtica incubadora de enfermedades. Aquí es donde la cerveza jugaba un papel crucial, mucho más allá de su función refrescante. Se consideraba un efectivo antiséptico, menos contaminada que el agua y con propiedades que ayudaban a combatir las infecciones, algo fundamental para la supervivencia en esas condiciones. La fermentación del grano de cebada, base de la cerveza, eliminaba muchas bacterias dañinas presentes en el agua potable. Era una forma rudimentaria, pero efectiva, de reducir el riesgo de enfermedades como el escorbuto o la disentería, males que diezmaban a las tripulaciones. Para ti, imaginar la diferencia entre beber agua contaminada y una cerveza fermentada, es la diferencia entre la vida y la muerte en el mar. Así que, aunque parezca sorprendente, la cerveza no era solo una bebida placentera para los marineros, sino una herramienta vital para su supervivencia. Era una forma de hidratación más segura que el agua, y a su vez, un escudo contra las enfermedades que acechaban en cada sorbo de agua contaminada. Para ti, comprender esto te da una nueva perspectiva de la vida en las grandes navegaciones, ¿verdad? Pero la cerveza no era la única bebida que combatía las enfermedades a bordo. El vino ocupaba un lugar crucial en la dieta de los marineros. Piensa en esto, en un tiempo donde la higiene era un lujo, el vino actuaba como un potente antiséptico. Su alto contenido de alcohol mataba muchas bacterias que contaminaban el agua y los alimentos, evitando terribles brotes de enfermedades. Para ti, sería una bendición en esas condiciones, ¿verdad? Además de su poder antiséptico, el vino también servía como conservante. Las frutas, la carne, incluso el pan, se mantenían en mejor estado si se bañaban en vino. Imagina la diferencia entre una pieza de carne en mal estado y otra conservada con vino, una cuestión de supervivencia en alta mar. Era una forma de alargar la vida útil de los alimentos escasos, un auténtico tesoro a bordo. Y no olvidemos el aspecto psicológico. Un trago de vino podía levantar el ánimo de una tripulación agotada, enfrentando tormentas y meses de monotonía. Era un pequeño lujo, una conexión con la tierra, un respiro en medio del océano inmenso. El vino, más allá de su valor práctico, ofrecía un consuelo emocional que no se puede subestimar en un viaje tan largo y peligroso. Pero la historia de las bebidas en alta mar no termina con el vino.
Imagina el viaje, meses en el mar, alejado de todo, con la amenaza constante de la enfermedad y el aburrimiento. Ahí es donde entra el ron, una bebida fuerte, que se convirtió en un elemento crucial para mantener el ánimo de la tripulación. No era solo una bebida, era un estimulante, una forma de sobrellevar las duras condiciones de la vida en el mar. Piensa en el sabor fuerte, el aroma intenso, un pequeño respiro en medio del océano inmenso. El ron, a diferencia del vino, era más resistente al deterioro, lo que lo hacía ideal para largos viajes. Podía aguantar meses, incluso años, sin perder sus propiedades. Esto lo convertía en un elemento valioso, no solo para levantar el ánimo, sino también para el trueque con poblaciones locales en puertos remotos. Para un marinero, un trago de ron podía ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza en medio de la monotonía del océano. Pero ojo, el ron no era solo una bebida recreativa. Su alto contenido de alcohol también servía como desinfectante rudimentario en una época donde las infecciones eran una amenaza constante. Un trago de ron, en pequeñas dosis, podía ayudar a prevenir ciertas enfermedades, aunque claro, un exceso podía ser igual de peligroso. El equilibrio era clave, una línea fina entre la ayuda y la perdición en medio del vasto mar. Así que, el ron, más que un simple licor, era un elemento vital en la vida de los marineros de la época. Ahí es donde entra la carne salada, tu principal fuente de proteína durante meses. Imagina, enormes barriles repletos de carne de res, cerdo y aves, cuidadosamente salada y secada al sol para su conservación. No era un manjar precisamente, pero era esencial para tu supervivencia. El sabor, probablemente, era bastante fuerte, una mezcla de sal y el aroma característico de la carne curada. Pero te mantenía con energía para navegar. La carne salada era la base de tu alimentación. Piensa en esto, meses sin verduras frescas, sin frutas jugosas. La carne salada, a veces complementada con galletas duras y queso añejo, era tu sustento diario. No era una dieta variada, ni mucho menos deliciosa para nuestros paladares actuales, pero era lo que te permitía llegar a tu destino. Era la diferencia entre la vida y la muerte en alta mar. Res, cerdo y aves, todas saladas para su conservación. Era una labor ardua preparar tanta carne, un proceso que requería tiempo y dedicación antes incluso de zarpar. La sal, un elemento esencial, no solo preservaba la carne, sino que también la hacía más pesada, ocupando un valioso espacio en la bodega del barco. Pero era un precio que valía la pena pagar por la posibilidad de sobrevivir a la travesía. Pero la carne no era lo único que te mantenía con vida en alta mar. El pescado, seco y salado, era un pilar fundamental de tu dieta. Imagina abrir un baúl polvoriento y encontrar pilas de bacalao, arenques o merluzas, endurecidos por el sol y la sal, pero aún conservando su esencia proteica. Era un alimento pesado, sí, pero vital para evitar el escorbuto y mantenerte fuerte durante meses de travesía. La abundancia de pescado dependía mucho de tu ruta. Si navegabas por aguas ricas en bancos de pesca, como el Atlántico Norte, tenías la suerte de contar con un suministro relativamente constante. El pescado fresco, una vez capturado, se procesaba rápidamente, se limpiaba, se salaba generosamente, se secaba al sol y al viento, y finalmente se almacenaba en barriles, listos para alimentar tu estómago durante meses. Piensa en la cantidad de trabajo que eso implicaba. Pero en otras rutas, más alejadas de las zonas pesqueras, el pescado seco y salado era un bien preciado. Un lujo que había que racionar con cuidado. Cada trozo era un tesoro, una pequeña victoria contra el hambre y la fatiga. Y es que, aunque parezca un alimento tosco, era una fuente esencial de proteínas y nutrientes que te ayudaban a sobrevivir a las duras condiciones de la navegación durante la era de los descubrimientos. Ahí, entre las piltrafas y el olor a salitre, el bacalao te esperaba. No era cualquier pescado, era el rey de la despensa marinera, un tesoro en conserva que podía durar meses, incluso años, manteniendo a raya el hambre en las largas travesías. Piensa en filetes gruesos, salados al punto justo, capaces de resistir el viaje y ofrecerte una fuente de proteína vital. Su preparación era sencilla pero crucial. El bacalao se salaba generosamente, un proceso que lo preservaba y le daba un sabor único, casi intenso. Luego, se secaba al sol o al viento, reduciendo su volumen y peso, un factor importante cuando cada centímetro cúbico en la bodega contaba.
Imagina el sol abrasador sobre las cubiertas, montañas de bacalao extendiéndose bajo el cielo infinito. Antes de cada comida, ese bacalao seco y duro requería un proceso de rehidratación. Se remojaba en agua dulce durante horas, a veces incluso días, para recuperar parte de su textura original y eliminar el exceso de sal. Era un trabajo tedioso, pero esencial para que el bacalao fuera comestible. Una vez preparado, se podía cocinar de 1000 maneras, aportando un sabor reconfortante en medio del inmenso océano. Pero el bacalao no era lo único que te mantenía con vida en alta mar. Imagina esto, meses navegando, el estómago rugiendo, ahí es donde entraban las galletas de barco, la base de tu alimentación. No eran como las galletas que conoces hoy, suaves y dulces. Oh, no. Estas eran duras como piedras, casi imposibles de masticar sin romperte un diente. Hablamos de pan comprimido, horneado hasta quedar tan seco que podía durar meses sin echarse a perder. Su dureza era su mejor virtud. Eran increíblemente resistentes al moho y a la humedad, algo crucial en un ambiente tan húmedo como la bodega de un barco. Piensa en la cantidad de tiempo que pasabas en el mar, a veces meses, incluso años. Estas galletas te aseguraban una fuente de calorías, aunque fuera un poco tosca. A veces, para ablandarlas un poco, las remojabas en agua, vino o incluso en caldo de bacalao, para hacerlas más digeribles. La preparación de estas galletas era un proceso que requería tiempo y esfuerzo. Se amasaba una masa simple de harina, agua y sal, y luego se horneaba durante horas a altas temperaturas hasta lograr esa consistencia extrema. Era un pan que se guardaba en barriles, protegiéndolo del aire y la humedad. Y aunque no eran precisamente un manjar, representaban la seguridad alimentaria en medio del océano inmenso e impredecible. Sin ellas, la navegación de larga distancia habría sido sencillamente imposible. No, amigo, esas galletas eran duras como piedras. Pero la realidad era mucho más compleja que una simple galleta. La comida en alta mar dependía mucho de tu rango. Tú, como marinero, tenías una ración básica, a menudo escasa y repetitiva. Piensa en bacalao salado, esas galletas, y quizás algo de guisantes o cebada si tenías suerte. La vida a bordo era dura, y tu estómago lo sabía. Pero imagina la mesa del capitán o de un oficial. Allí la cosa cambiaba radicalmente. Ellos disfrutaban de una dieta mucho más variada y abundante. Frutas frescas, carnes, vino. Un festín comparado con lo que tú, como simple marinero, recibías. Las diferencias eran abismales, un reflejo claro de la jerarquía a bordo. La desigualdad en la alimentación era una realidad brutal de la vida en el mar. Las raciones se distribuían con precisión, cada hombre tenía su porción asignada, y se vigilaba estrictamente su consumo. No había lugar para la improvisación o la generosidad. La disciplina era fundamental para la supervivencia de toda la tripulación, y la comida era un elemento clave para mantenerla. Un sistema jerárquico, injusto a veces, pero necesario para mantener el orden en medio del caos del océano. Mira, la dieta de un marinero español era bastante diferente a la de uno inglés, ¿sabes? Los españoles, por ejemplo, llevaban mucho pescado seco y salazones, aceitunas, ajo, y pan duro, claro. Había también vino, aunque a veces de baja calidad, para combatir el escorbuto, aunque no siempre con éxito. Recuerda que la dieta variaba según la época del año y el destino del viaje, pero los productos mediterráneos eran base de la alimentación. Los portugueses, por su parte, también llevaban mucho bacalao, un pescado que se conservaba muy bien, junto con arroz, judías, y frutas secas. Su proximidad a África influyó en su dieta, incorporando especias y algunos productos tropicales que podían conseguir en sus rutas comerciales. Piensa en la cantidad de viajes que hacían y la variedad que eso permitía. Pero la base seguía siendo sencilla y práctica para la larga travesía. En Inglaterra, la dieta era un poco diferente. Aunque también llevaban pan duro, la carne salada era más común que el pescado seco. Había tocino, ternera salada y guisantes secos, entre otras cosas. La cerveza era una bebida habitual, a diferencia del vino que era más común en el sur de Europa. Imagina la diferencia de paladar entre un marinero inglés y uno español. Una experiencia culinaria completamente distinta. Pero espera, ¿sabías que la dieta, por rica que fuera en algunos aspectos, tenía un gran enemigo? El escorbuto.
Imagínate, meses en alta mar, sin frutas frescas ni verduras. Tu cuerpo, sin la vitamina C necesaria, empezaba a debilitarse. Las encías se inflaman, las heridas no cicatrizan, y la piel se vuelve seca y quebradiza. Era una amenaza silenciosa, capaz de diezmar una tripulación entera. La lucha contra el escorbuto era desesperada. Al principio, se recurría a remedios caseros, muchas veces inútiles. Se creía que el vinagre o el zumo de limón podían ayudar, pero no siempre era suficiente. La falta de conocimiento sobre la enfermedad hacía que muchas tripulaciones sufrieran terriblemente. La muerte, por escorbuto, era una constante en las largas travesías. Con el tiempo, y gracias a la observación y la experimentación, se fueron descubriendo algunas soluciones. Llevar limones y limas a bordo, aunque era difícil y costoso, demostró ser eficaz. Poco a poco, se fue comprendiendo la importancia de una dieta equilibrada para prevenir la enfermedad. Pero aún así, el escorbuto siguió siendo un flagelo para los marineros durante siglos, un recordatorio constante de los peligros de las largas travesías. Pero la solución, amigo, estaba más cerca de lo que imaginaban. Aunque no lo sabían entonces, la clave estaba en las frutas y verduras frescas. Aquellos marineros, sufriendo los terribles efectos del escorbuto, no entendían por qué unos pocos afortunados se mantenían sanos. La respuesta, que se descubriría siglos después, reside en las vitaminas, esos micronutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. La falta de vitamina C, en particular, era la causante de esa terrible enfermedad. Imagina la diferencia: un limón, una lima, una simple naranja, podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estas frutas, ricas en vitamina C, eran la medicina que faltaba en la dieta de los marineros. Su ausencia provocaba el escorbuto, una enfermedad que debilitaba los huesos, las encías y la piel, llevando a la muerte a muchos. Pero la simple inclusión de frutas frescas en sus raciones, aunque no se comprendía el porqué, comenzó a cambiar las cosas. Con el tiempo, aunque de forma lenta y con muchas pérdidas, se empezó a entender la importancia de las frutas frescas en la dieta de los marineros. Los viajes se volvieron más seguros, las tasas de mortalidad por escorbuto disminuyeron. Y todo gracias a la incorporación de estos sencillos, pero vitales, alimentos. Aunque el conocimiento científico sobre las vitaminas aún estaba lejos de ser completo, la práctica demostró la eficacia de incluir frutas en la alimentación de los marinos. Imagínate, tú, un marinero en alta mar durante meses. La comida, ya de por sí escasa, empieza a ponerse rancia. Ahí es donde entran las especias, amigo. No solo daban sabor a esos guisos repetitivos, sino que también actuaban como conservantes naturales. La pimienta, el clavo, la canela. Eran auténticos escudos contra el deterioro de los alimentos, alargando su vida útil y evitando enfermedades por consumo de productos en mal estado. Piensa en el viaje, en la monotonía de la dieta. Las especias eran un lujo, un pequeño toque de sabor que rompía la rutina y mejoraba el ánimo de la tripulación. Era una forma de combatir la depresión y el aburrimiento propios de esas largas travesías. Más allá de la simple conservación, las especias aportaban un elemento fundamental para la salud mental de los marineros. Pero su influencia trascendía la mera alimentación. El comercio de especias movió imperios, impulsó exploraciones y enriqueció a naciones enteras. Las rutas comerciales, peligrosas y largas, se abrían paso por mares desconocidos, todo por el anhelo de esas preciadas sustancias. Para ti, hoy en día, quizás sean solo un condimento, pero para ellos, representaban mucho más. Eran un símbolo de riqueza, poder y aventura. Pero la historia no termina ahí, amigo. Piensa en el impacto de llegar a un nuevo continente. De repente, un festín de sabores desconocidos. Imagina la cara de un marinero probando por primera vez un tomate jugoso, dulce y rojo, algo completamente diferente a todo lo que había visto en Europa. O el picante del chile, una sensación que seguramente le habría dejado sin aliento. El intercambio de alimentos fue una parte fundamental de la exploración. El maíz, ese grano tan versátil, se convirtió en un elemento básico en la dieta de muchos, ofreciendo una alternativa a los cereales europeos. Las patatas, con sus diferentes variedades, también aportaron un valor nutricional inmenso. Y qué decir de las calabazas, de todos los tamaños y formas, que ofrecían un delicioso aporte a los guisos ya conocidos.
Tú, como marinero, te habrías beneficiado enormemente de esta nueva y variada fuente de alimento. Pero este intercambio no fue unidireccional. Desde Europa, llegaron animales como cerdos, vacas y ovejas, que transformaron la agricultura y la alimentación en el Nuevo Mundo. Se inició un intercambio cultural que, aunque a veces doloroso, también enriqueció la gastronomía de ambos lados del océano. Piensa en la fusión de sabores, en las nuevas recetas que surgieron de esta mezcla de ingredientes. Una revolución culinaria a bordo de los barcos y en tierra firme. Pero espera, ¿crees que solo comían lo que llevaban? Ni de broma. La vida en alta mar era dura, pero ingeniosa. Imagina a los marineros, con sus ojos fijos en el horizonte, buscando un festín diferente. El océano era su despensa, y aprendieron a aprovechar sus recursos. Las aves marinas, fáciles de cazar con redes o incluso con simples lazos, proporcionaban carne fresca y huevos. Piensa en el sabor de un alcatraz asado, una fuente inesperada de proteínas en medio del inmenso azul. Y hablando de proteínas, el pescado. No solo era una fuente de alimento, sino una bendición para estos valientes navegantes. Desde pequeños peces hasta atunes gigantes, el océano les ofrecía una variedad sorprendente. Pescaban con anzuelos, redes, y hasta con arpones, dependiendo del tipo de pez y las condiciones del mar. Recuerda que esto complementaba su dieta, evitando el escorbuto y otras enfermedades provocadas por la falta de nutrientes. Así que, ya ves, la dieta de los marinos no era tan monótona como podrías pensar. Gracias a su ingenio y a la riqueza del océano, consiguieron sobrevivir a largos viajes, a menudo enfrentando tormentas y escasez. La caza en alta mar era crucial, un complemento vital que les permitió mantener la fuerza y la salud necesarias para cumplir sus ambiciosas expediciones. Piensa en ello la próxima vez que saborees un buen pescado, una parte de la historia está en tu plato. Pues sí, amigo, aunque llevaban provisiones, la pesca era fundamental. Imagina el trabajo duro, horas bajo el sol, balanceándote en un pequeño bote, con el océano a tu alrededor. Las técnicas eran sencillas pero efectivas. Cañas de pescar rudimentarias, anzuelos hechos a mano, redes tejidas con paciencia, todo para asegurar la proteína fresca que necesitaban. A veces, la pesca era abundante. Atunes, dorados, peces voladores, un banquete inesperado en medio del inmenso azul. Otras veces, la suerte no acompañaba y la paciencia era la clave. Pero la necesidad agudizaba el ingenio. Se usaban diferentes tipos de anzuelos, dependiendo del tamaño y tipo de pez, y las redes se lanzaban estratégicamente para maximizar las capturas. No solo se pescaba con caña y redes. También se utilizaban arpones para cazar grandes peces o incluso mamíferos marinos, aunque esta práctica era más arriesgada. Recuerda que la supervivencia dependía de la habilidad para conseguir alimento fresco, y la pesca era una parte esencial de esa lucha diaria contra el hambre y la incertidumbre del océano. Pero, ¿cómo era la vida diaria a bordo? Imagina, un barco pequeño, lleno de hombres, con poco espacio y menos privacidad. Las rutinas eran esenciales para la supervivencia. Los horarios de comida, por ejemplo, estaban estrictamente regulados. No era un asunto de elegir lo que querías, sino de recibir tu ración, a menudo, gruesas galletas de barco, harina de trigo, judías secas, tocino salado, y si tenías suerte, algo de pescado fresco que se pescó ese mismo día. ¿Y el agua? Esencial, pero a veces, escasa y de dudosa calidad. La organización era clave. Existía una jerarquía estricta, con oficiales al mando que decidían la distribución de los alimentos y el agua. Tenías que obedecer las órdenes, y rápido. Cada tarea, desde limpiar la cubierta hasta reparar las velas, tenía su momento asignado. No había espacio para la improvisación, la eficiencia era crucial para la supervivencia del grupo. Los horarios de comida, aunque simples, eran momentos de descanso, de compartir historias y aliviar las tensiones de la vida en alta mar. Piensa en la escasez de espacio. Dormir era un desafío. Muchos compartían literas estrechas y húmedas, expuestos al movimiento constante del barco. La falta de higiene era un problema constante, contribuyendo a la propagación de enfermedades. Con todo, la disciplina y la organización eran las herramientas que permitían a estos marineros sobrevivir a las duras condiciones de las largas travesías. La vida a bordo no era fácil, pero era la vida que tenían.
Pero la vida en alta mar no era solo rutina. Piensa en la comida, galletas duras, rancias, infestadas de gusanos. Carne salada, a veces en mal estado, que provocaba náuseas y diarreas. Eso era lo común. La falta de frutas y verduras frescas debilitaba tu sistema inmunológico, dejándote vulnerable a enfermedades como el escorbuto, una enfermedad terrible causada por la deficiencia de vitamina C. Tus encías sangraban, tus dientes se aflojaban, y te sentías constantemente débil y enfermo. El hambre era una amenaza constante. Las tormentas, los ataques de piratas o simplemente el retraso en la llegada de los suministros podían dejarte con raciones mínimas, o incluso sin nada. Imagina la desesperación de sentir el estómago vacío día tras día, la debilidad que te impedía realizar tus tareas, el creciente miedo a la inanición. La falta de energía te hacía más susceptible a enfermedades y lesiones, convirtiendo cualquier pequeño golpe o herida en una seria amenaza. La falta de higiene también contribuía a la propagación de enfermedades. En un espacio tan reducido, con poca agua potable y sin sistemas de saneamiento, las infecciones eran inevitables. Enfermedades como la disentería y el tifus eran comunes, y a menudo fatales. Recuerda que la medicina de la época era rudimentaria, y los tratamientos eran limitados y a menudo ineficaces. Para muchos marineros, la enfermedad significaba una muerte lenta y dolorosa, lejos de casa y de sus seres queridos. Pero, ¿qué pasó con esa dieta tan dura? A lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, las cosas fueron mejorando, aunque lentamente. Imagina la diferencia. Al principio, tu única opción era la galleta dura, el agua y la carne salada, que a veces estaba en tan mal estado que hasta los ratones la rechazaban. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Se empezaron a incorporar más frutas y verduras, aunque, claro, solo cuando la ruta lo permitía y se podían conservar. La conservación de alimentos avanzó. El desarrollo de técnicas de salazón más eficientes permitió conservar la carne por más tiempo, reduciendo el riesgo de enfermedades. También aprendieron a ahumar y secar algunos alimentos, extendiendo su vida útil. Aunque aún lejos de la variedad de hoy, la dieta marinera empezó a diversificarse, aunque lentamente, y la frecuencia de enfermedades disminuyó. Para el siglo XVIII, la situación había mejorado notablemente. Ya no era solo supervivencia. Aunque la comida seguía siendo básica, la incorporación de cítricos, como limones y naranjas, para combatir el escorbuto, marcó un hito. Piensa en ello, una fruta que antes era un lujo, ahora era crucial para la salud de la tripulación. Esto, junto con una mejor planificación de las rutas y un mayor conocimiento de la nutrición, significó un gran paso hacia una dieta más equilibrada. Así que, ¿qué aprendiste sobre la comida de los marineros? Piensa en las consecuencias. Esa lucha constante por la supervivencia en alta mar, con provisiones limitadas y condiciones extremas, forjó una resistencia increíble. Tu cuerpo, si fueras un marinero de aquella época, habría aprendido a aprovechar al máximo cada bocado, una lección que traspasa siglos. La innovación culinaria, aunque lenta, también fue un legado. Las rutas marítimas abrieron caminos a nuevos ingredientes y técnicas de conservación. Imagina la llegada de nuevos sabores a Europa, gracias a la aventura de estos intrépidos marineros. Esa mezcla de culturas, reflejada en sus platos, creó una riqueza gastronómica que aún hoy disfrutamos. Y lo más importante, la perseverancia. La dieta de los marineros de las grandes navegaciones nos enseña la importancia de la adaptación y la resistencia. Enfrentarse a la escasez, a lo desconocido, a la enfermedad, todo esto forjó un espíritu que trascendió la simple alimentación. Es una lección de supervivencia que nos recuerda la fortaleza del espíritu humano. Ahora, vamos a la parte divertida, las recetas. Imagina por un momento que eres un marinero del siglo XVI. Tu dieta diaria no era precisamente un festín, pero algunas recetas lograron sobrevivir al paso del tiempo. Hablamos de guisos contundentes, pensados para durar y proporcionar energía. Piensa en el hachís, un estofado de carne y verduras que se podía conservar durante semanas, o en los bizcochos duros, que soportan meses sin estropearse, ideales para largos viajes. El pescado salado era un básico, claro. Pero no solo eso, también se usaban técnicas de conservación como el ahumado para prolongar la vida útil de los alimentos.
Quizás te sorprenda saber que incluso llevaban frutas deshidratadas para combatir el escorbuto, aunque no siempre con éxito. Recuerda que la alimentación era un factor crucial para la supervivencia en esas travesías épicas. Te recomiendo buscar recetas históricas de la época. Hay muchas disponibles online, y puedes experimentar tú mismo con la comida de los marineros. Imagina el sabor de esas viandas, el esfuerzo que representaba su preparación y su importancia para la supervivencia de la tripulación. Será una forma de conectar con la historia y de comprender mejor las dificultades de esos viajes. Anímate a probarlo. Espero que te haya sorprendido la historia de lo que comían los marinos. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su dieta? Déjalo en los comentarios.